Bien, como les dije, acá estoy con dos personas que yo respeto mucho, Julio Bárbaro, ustedes lo conocen, y Norma Morandini, que hasta diciembre del año pasado fue senadora. Los periodistas estábamos tristes porque creíamos que la habíamos perdido en el Senado, porque ella fue una gran defensora de los periodistas en el Senado, pero no la hemos perdido porque tiene el cargo de directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado. Así que nos va a ser más útil desde ese cargo cuando era senadora. Pero con ellos voy a analizar todo lo que está pasando últimamente. Lo primero que les quiero pedir es una opinión sobre este regreso de Cristina Kirchner y todo lo que ha provocado, porque la verdad que está desde el miércoles dando noticias todos los días, ¿no? ¿Regresó de dónde? A la televisión regresó, porque no se fue nunca, ¿no? Porque es la media verdad que lo que no está en televisión no existe, y eso es una media verdad. Regresó a la televisión, pero regresó como se fue, despreciando el sistema democrático, porque ella se fue sin aceptar pasar los símbolos del mando, que eso es casi como decir desprecio el sistema. Desprecio la división de poderes porque no reconozco al Poder Judicial, porque hago una defensa política de algo que tendría que decir ella vuelve, porque la convoca, vuelve a Buenos Aires o vuelve a la televisión. Después a mí me impresiona mucho que esto que no es novedoso, porque si hay algo que hay novedoso en esto que pasó 4 meses atrás, es que la sociedad votó contra ese poder personalista, autoritario, que había cancelado de la deliberación, que era todo blanco, negro, es decir, canceló la vida democrática, porque si en democracia funciona el Parlamento, la República tiene que tener la división de poderes. Me impresiona que después, cuando analizamos, seguimos analizando con categorías viejas, sin que digamos, bueno, atraer la atención atrae, si baila, si los vecinos, si tienen una murga, todo eso atrae, pero alguna vez hay que empezar a decir lo que está bien y lo que está mal, y eso no es democrático. No es democrático que se tome y se vaya a un instituto de la República, es decir, no es democrático que se tenga como una guardia pretoriana, como poniéndose por encima de la ley. Si hay algo que la democracia nos da como valor y como virtud, es que por definición somos todos iguales ante la ley, ¿no? Entonces me cuesta mucho entrar en los análisis cuando se dice de la centralidad, decir, bueno, si yo grito, seguro que te atraigo atención, pero alguien tiene que decir que no está bien que grite cuando hay que hacer silencio o insulte o incite de alguna manera toda esta terminología antidemocrática de los fueros del pueblo, de la resistencia y demás. Y me llama la atención que no nos llame la atención, es decir, que no estemos de alguna manera criticando esa forma de decir, que es una forma de decir antidemocrática, ¿no? Entonces, yo me dan ganas de decir, bueno, ¿por qué no trazamos una línea y empezamos en serio a construir normalidad? Y para el desacuerdo, para que los que pensamos diferente podamos dar el debate democrático, hay un primer acuerdo indispensable, que es la legalidad democrática. Si no es la legalidad democrática, no es igual para todos, el desacuerdo que nos permite el debate democrático es imposible, porque si yo interpreto la democracia de una manera, no puedo dialogar con el otro. Dialogan las instituciones, las personas conversamos. Entonces me parece que eso, si pudiéramos restituir un poco el deber ser, que entre nosotros parece que es mala palabra, ¿no? Julio. A mí, digo, fue un riesgo que tuvimos el autoritarismo. Volvió con una debilidad infinita, no había un gobernador. Entonces, me parece que el autoritarismo se fue disolviendo, se fue achicando. Y eso es lo que me importa. Los votos de Senado y diputados, buena parte de los votos de ella se convirtieron a la normalidad. Tuvo un discurso de alguien que dijo antes estaba obligado a votar. Digo, creo que estamos tomando distancia de lo peor que nos pasó, que fue el riesgo de un autoritarismo que concebía al otro como su enemigo. Y eso le pone justificación ideológica, Joaquín. Entonces me dice, vos votaste a la derecha.
No, Scioli era de la Cuarta Internacional Trotskista. Digo, ¿qué me quieren vender? Creo que estamos ingresando a una etapa democrática, donde lo que confirmo es la democracia. Después viene mi diferencia. Yo escuchaba recién el discurso económico y yo no coincido con ese discurso. Digo, el PRO me devolvió la democracia. Y en esa democracia es donde yo voy a plantear mi diferencia ideológica. Ahora, con el cristianismo no podía plantear nada porque ese autoritarismo me lo impedía. Ahora, digo, eso se terminó y se acabó. Después la discusión que la tengan ellos, se van a ir achicando. Las sectas se van achicando porque no convocan a nadie. Es más, los que espantó Cristina con su palabra que lo que juntó o convocó. Me parece que lo importante ahora es empezar el debate ideológico. Y hay algo que para mí es importante. En la Argentina no solo se necesita inversión. Tenemos que salir de la concentración. La concentración económica es... Yo defiendo el capitalismo, pero el capitalismo cuando se convierte en corporaciones, acá hay cadena de kioscos, cadena de farmacia, cadena de bares, se va concentrando todo. No queda espacio para la iniciativa privada. Tenemos que reformular la idea de sociedad. Digo, capitalista sí, pero devolvámosle a la política, Joaquín, la obligación de debatir, de discutir la idea de país, ¿no? ¿Cómo lo armamos? ¿Cómo lo estructuramos? Eso es lo que le falta a la política. Y el ciudadano, que es el que hace la diferencia, porque es el que vota contra el autoritarismo al que todos le temimos, sigue siendo el convidado de piedra, porque el debate siempre es entre las corporaciones, el gobierno y el sindicato. Como no lo podemos modificar, es pesimismo. Digo, no digo, también es nosotros... No lo digo como pesimismo, digo, es decir, como definición. La democracia es participación. La ciudadanía tiene que participar. Ganar la calle, yo digo que es antiguo, porque en democracia hay formas de participar. La gente tiene que participar, pero no es yendo a la calle. Eso era cuando no había democracia. A eso digo, cuando tenemos todavía categorías como antiguas, reducimos la complejidad, que es una sociedad como la nuestra, contradictoria, que cada 10 años es como un Lego que se arma y que se desarma, y seguimos utilizando, es decir, neoliberal o gorila, es decir, simplificamos, digo, seamos menos perezosos, veamos, yo creo en esto, siguiendo lo que dice Julio, de dar otro tipo de debate. La democracia es, ahora, hay que construirla. Déjenme hacerles una pregunta sobre esto, porque evidentemente, por lo que dicen los dos, el cristianismo quedó reducido a una minoría. Sí. Pero hay un peronismo que tiene bancas en el Senado, muchas bancas en el Senado, en la Cámara de Diputados, y hay un gobierno. ¿Cómo están viendo ustedes la política en el peronismo, que no es el cristianista, sino el resto del peronismo, y en el gobierno? Como un hecho, para mí hay una cosa que es clave. El peronismo se le ha echado en cara, y lo ha hecho alguna vez, de impedir que gobiernen los demás. Viene el PRO, es un gobierno ni radical ni peronista, después de cuántas décadas. La obligación nuestra, primero, sostener la democracia y después formular la diferencia. Y creo que eso lo sentimos todos y es lo que estamos tratando de hacer. Las votaciones en Senado y en Diputados fueron libres. Se modificaban las leyes, Joaquín, esto es importante. Nada además de los discursos. Yo que padecí eso, mi gobierno no daba informes, cuando uno hacía pedidos de informe, que es un mecanismo de la democracia o del instrumento legislativo, mi gobierno no responde, decían hoy las mismas... los mismos legisladores. Son democráticos. Entonces creo que es bueno eso, porque el gran desafío del peronismo es la democratización. Y el otro gran desafío es que hemos inventado cosas sobre nosotros mismos, como que el peronismo solo puede gobernar, cuando uno puede dar vuelta el argumento y decir, con el peronismo en contra no se puede gobernar. Entonces yo creo que el gran desafío del peronismo es ganar frente a la sociedad porque se democratice y que pueda entrar en lo que define la democracia, que es la alternancia, no este estigma ya al revés, no es que no sabemos gobernar, es que cuando ustedes están al frente y plantean resistencia
invocan al pueblo como es que el que da fueros para tomar cualquier decisión. Yo creo que eso es lo que tiene que quedar aislado y que el peronismo efectivamente modernizarse es que se haga democrático. Esta cultura de lo de ser, eso es de los cuarteles, la democracia es de liberación. Y de estalinismo, ¿eh? No solo los cuarteles. Nosotros tenemos una cuota de estalinismo muy durita instalada, ¿eh? Digo, cosa que al peronismo no le pasó nunca, que lo inventa el kirchnerismo. El kirchnerismo saca al peronismo y recupera un estalinismo que ya desapareció del mundo, ¿o no? Digo, cuando Obama viene de saludar en Cuba a un estalinismo que se despedía, y a nosotros nos queda, heredamos cosas, ¿no?, muy antiguas, ¿no?, de museo, ¿o no, Joaquín? Así es. Díganme, hablamos del peronismo, pero yo les hice pregunta también sobre la política del gobierno. Me parece que están haciendo ensayo-error. ¿Ah, sí? Y creo en sus buenas intenciones, digo, me alcanza con la honestidad de intenciones. Yo todavía estoy bajo el impacto de lo que nos salvamos. No, me parece que, bueno, ahí poniéndome más en serio, tiene que ver también un poco, me parece que estamos siendo como esquizofrénicos, ¿no? Porque ahora vamos a tener una ley de acceso a la información, cosa que en nuestro país era de los pocos que no tenía. Y por otro lado, seguimos preguntándonos si hay que dar toda la información o no. Pedimos independencia en el Poder Judicial y seguimos analizando la conveniencia política, si la cita Bonadío o no. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que estamos aprendiendo y como consecuencia del aprendizaje, ojalá este gobierno pueda ser efectivamente nuevo en la cultura política. Y ojalá pudiéramos decir, bueno, trazamos una línea acá y empezamos de nuevo. Empezar de nuevo es empezar a ser democrático, ¿no? Y sobre todo terminar con la impunidad. Yo creo que lo que hay que... el deber ser y terminar con la impunidad. Y bueno, ahora estamos poniendo los ojos en, mira como digo los ojos, no me salen cordobés, no puedo decirlo bien, como ahora tenemos puesto todo sobre el Poder Judicial. Y cuando uno está mirando el espejo de Brasil, que los jueces, como 200, 300 jueces, terminan mandando un manifiesto de apoyo de Sergio Moro y la gente lleva en la calle una camiseta que dice usó Sergio Moro, que es el juez que está investigando la corrupción, la contracara nuestra es que tenemos un fiscal muerto por haber investigado la corrupción, ¿no?, del poder. Así que mucho para construir, ¿no? Julio, la política del gobierno. Para mí en el gobierno hay un tema que es central, que es la noción del Estado. Me parece que Mauricio Macri no asume que el Estado le tiene que imponer a las corporaciones y que las corporaciones en la Argentina son complicadas. Entonces, el rol del Estado es elegir un rumbo importante. Es decir, el hecho de haber dejado, lo que explicaba recién Cabrera, que, porque venían 12 años, entonces los grandes lanzaron unos incrementos brutales. Y después cuando le piden a doña Rosa que pague más de luz, ¿no es injusto? Porque la espalda que más tiene que aguantar es la de aquel que está arriba como poder concentrado. No se le puede pedir mucho a los que están casi ahorcados y dejar a los grandes. Me parece que la política del gobierno, coincido en lo de ensayo y error, pero creo que lo central es tomar conciencia que el empresariado, y especialmente el argentino, Joaquín, necesita que se le impongan normas. De lo contrario, si se deja que los empresarios armen su propio mundo, yo digo siempre una frase: mientras la ganancia no tenga límites, tampoco la va a tener la miseria. Y en la Argentina, los que ganan mucho se llevan casi todo. Muchas gracias a los dos, ¿eh?